que tenemos que hayan entregado fue el del grupo de Alancay, Coria y Maigua. Así que vamos a hacer con la profesora la devolución para ese grupo y vamos a mencionarles algunas directrices respecto a cómo nos vamos a mover con los trabajos prácticos de ahora en más. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver cómo va a ir la tercera entrega. Bueno, voy a compartir la pantalla para que veamos el trabajo de los chicos. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí se va. Bueno, ¿todos me escuchan bien? Pues yo escucho muy bajito a pesar de que tengo el volumen al máximo. En primera instancia, les solicitamos a todos que cuando entreguen el trabajo práctico, la primera parte tenían que consignar o colocar las correcciones que se le habían realizado en la entrega anterior. Solo las correcciones. Bueno, este trabajo no tiene las correcciones, no sé cómo lo realizaron. Supongo que deberían haber tomado en cuenta las observaciones que se realizaron, cosas que no están tomadas en cuenta. O sea, que no hicieron las correcciones y tampoco para realizar este trabajo tomaron en cuenta esas observaciones. Bueno, en esta segunda entrega ustedes tenían que realizar el Product Backlog. Entonces acá te colocaron las, ¿cómo sería? El nombre de la descripción de las historias de usuario, la prioridad y la estimación. No, la historia de usuario no tiene nombre, solo la descripción, porque en realidad nosotros no colocamos una columna que dijera nombre de la historia de usuario, pero bueno. Acá dice, como usuario del sistema quiero registrar, modificar o dar de baja las unidades vehiculares para mantener actualizada la información. Acá nosotros, si vemos el primer trabajo que ellos entregaron, como actores está el gerente, el encargado del personal, el cliente que quedamos que era un actor y algún otro sistema externo, que en este caso ellos lo han colocado por el tema de que contemplaban que el cobro de los viajes se realizaba a través de una tercera entidad. Bueno, o sea que actor usuario no existe. Entonces no sé por qué han puesto como usuario. ¿Se dan cuenta? Ahí hay que delimitar de estos actores qué competencia tiene cada uno, o sea, qué tareas lleva a cabo. Supongo yo que en este caso las unidades vehiculares, esta acción puede estar a cargo del encargado. Entonces, acá hay que corregir esto. Sí, Prioridad. El encargado de personal y no... Si vas a hablar, tienes que hablar fuerte, porque yo no escucho. Sí, profesora, por el apuro de presentarlo al mediodía, como que pusimos usuario y en algunas partes nos olvidamos de modificar, pero en este caso era el encargado de personal. Pero, bueno, sí, acá puede haber sido por el apuro. Supongo que es Silvina Alancay la que está hablando. Sí. Bueno, profesora. Yo comprendo que en este caso haya sido el apuro, pero voy a generalizar, Silvina, esta corrección y esta observación hacia todos, porque en general tienden a realizar los trabajos prácticos sin ver cómo viene el asunto de antes, cómo vienen trabajando. Y en general también realizan el trabajo y como da la impresión de que no releen, porque hay muchos errores en general, no digo en tu trabajo, pero en general hay errores de redacción y de cosas. Entonces, yo entiendo que estén apurados, pero el trabajo se realiza en base, esto es una historia continuada, que luego se compila en una presentación que lleva nota. Y para poder terminar, poder acceder
al derecho de presentar el trabajo de campo, que es la evaluación final y la más importante, porque es la evaluación práctica, deben estar aprobadas las entregas parciales, que son estas. Si estamos con vistas a que hagan un trabajo coherente, correcto, siguiendo una metodología completa y como debería ser, sin saltarse ningún paso, entonces nosotras con la profesora nos tomamos el trabajo de realizar observaciones y leer sus trabajos. Si no nos interesara que ustedes aprendan, les habríamos entregado el enunciado, la bibliografía, y ustedes hagan el trabajo como lo interpreten, como vienen trabajando y han aprendido esta metodología para completa, incompleta, como sea, y bueno, y después los evaluamos. Como ocurre a veces que entregan así, y cada uno aprende como puede, de videos de YouTube, no sé, pero yo creo que esa no es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, una de las cosas que deben hacer es tomarse el trabajo de corregir y de leer lo que pusieron antes para realizar lo siguiente, porque esto no son entregas independientes. Es un solo trabajo que debe quedar bien realizado, sino cuando lo vayan a presentar, o van a sacar una nota baja o van a desaprobar. Y la idea es que en esta asignatura todos o casi todos promocionen. Ni siquiera tengan que ir a examen porque no tiene sentido con todo este trabajo que estamos realizando todos, ustedes y nosotros. Como usuario del sistema quiero poder cargar datos de un chofer. Bueno, acá, entre las observaciones que se les colocó en los requerimientos básicos que se los hicimos escribir para corregirlos, para que luego cuando comiencen con las historias de usuario no haya errores, se le colocó una observación que dice: el sistema solo permite el registro de datos y su mantenimiento. Al parecer, esa observación corrió solo para la historia de usuario número 1, porque de los datos solo registran sus datos. La modificación o la baja de un chofer no lo hacen. ¿Alguien habló? Sí, profe, Coria Noelia. Bien. Nosotros sí trabajamos a la par de la entrega número 1 y fuimos modificando, solo que estábamos preparando un archivo por separado para enviar solo las correcciones. No, las correcciones van al comienzo del desarrollo de este práctico, solo las correcciones, y se tienen que plasmar en esta entrega. Entonces, si yo les observé que solo están registrando la información y no el mantenimiento, te das cuenta que acá no están plasmadas las observaciones y tienen que ahora no solo corregir el 1, sino corregir el 2. Y esto no tendría que ser así, porque ya se les observó que tienen que contemplar todo el mantenimiento de la información como lo hicieron en la historia de usuario 1. Como cliente quiero que el sistema me permita loguearme para solicitar el viaje. Otra observación, solo el cliente se autentica, el gerente y el encargado, que son los que trabajan con el sistema, no se autentican, lo dejan abierto el sistema para que cualquiera entre al sistema y, por ejemplo, realice un cobro o cargue un viaje o dé de baja o alta algo. Bueno, esa es una observación. Bueno, esto está bien. Vuelvo a decir que no hay un actor usuario, tampoco acá. Bueno, acá sería como encargado del sistema, quiero generar informes de gastos y ganancias para el balance contable. Porque lo que estoy queriendo, yo que estoy trabajando con el sistema, es que el sistema me permita generar esos informes. Y lo mismo el otro. Obtener informe, generar el informe.
Bueno, acá la profesora Tolaba va a hacer la otra observación que tiene que ver con la estimación. La estimación tiene que ver con el esfuerzo. Entonces, denme un segundito. ¿Qué dice acá? Ah, acá, sí, está bien. Acá en la estimación, ustedes han puesto tiempo, un día. Bien, ¿qué representa el esfuerzo, en esfuerzo un día de trabajo? Esa es la pregunta. Esto, explícales, por favor, Carolina, por qué lo consideramos que hay que modificar. Sí, porque no aclaran, por ejemplo, porque en base a eso también van a hacer otro tipo de estimación y tienen que indicar, si bien se pone un día, pero se debe aclarar a qué corresponde, a qué cantidad horaria corresponde, por ejemplo, un día, una jornada laboral, ¿sí? Para que después le permita hacer otros cálculos. Por ejemplo, el del costo del proyecto. Entonces, es por eso que cuánto o cuánto tiempo en realidad la jornada laboral que tienen, porque pusieron un día, 3 días, así. Otra forma es no asignarlos por día, sino por puntos de historia, donde ustedes dicen que un punto de historia representa, bueno, el esfuerzo de hacer, por ejemplo, el login, ¿sí? Un punto de historia representa hacer el login. Y después pueden hacer la conversión de puntos de historia, que un punto de historia equivale a 4 horas de trabajo, pero es considerando todo el equipo de desarrollo, ¿sí? Bueno, es por eso que habíamos observado el tema de estimación, porque un día aclaren a cuántas horas o cómo corresponde la jornada laboral, digamos. ¿Cómo consideran ustedes la jornada laboral? Sí, profesora, olvidamos aclarar eso, que era una jornada de 8 horas. En el criterio que habíamos elegido de estimación no lo aclaramos. Sí, puede ser. Sí. 8 en eso horas. lo dejamos, no nos percatamos de aclararlo. Sí. Y Sí, después pueden ser 8 horas o puede ser menos también. Claro. Y anteriormente vimos que estaban todas las prioridades, eran altas. Todas las historias de usuario lo habían puesto como altas. O sea que es lo mismo de importante hacer un login que hacer el registro y alta, por ejemplo, de las unidades vehiculares. Entonces, esa fue la observación por esa parte del tema de la prioridad. Bueno, y en cuanto a a los riesgos, a la tabla de riesgo está bastante bien realizada, porque yo les solicité que los riesgos tuvieran que ver con este sistema, que en realidad es pequeño, es para administrar un negocio pequeño, está muy bien considerado. Lo único que es, otra vez, redacción nada más. Falta del personal, pero no se sabe de qué. Yo cuando lo leí pensé del personal que trabaja en el lugar de la empresa, y cuando leí la otra columna me di cuenta que era el equipo de trabajo, de un integrante del equipo de trabajo. Entonces eso tienen que ajustar la redacción. Rendimiento no esperado de un integrante del equipo de trabajo o del sistema. Evidentemente es del sistema. Aumento de la complejidad. Esto está mal. Definitivamente esto hay que modificar. Aumento de la complejidad por nuevos requisitos del cliente. Perfecto. Es una metodología ágil y es un riesgo que van a correr la modificación del requerimiento o la incorporación de nuevos requisitos por parte del cliente. Entonces acá esta columna es acciones de prevención. Dice ajustar los que haya una comunicación fluida con el cliente, pero como corrección ponen rediseñar los alcances o modificarlos. El alcance del sistema, al ser una metodología ágil, no se rediseña ni se modifica el producto. Cuando se trabaja con Scrum, y en teoría ustedes ya conocen esta metodología,
Lo que se hace cuando se modifican los requerimientos, cuando se agregan o cuando nos damos cuenta que el tiempo que asignamos para la ejecución de un sprint no es suficiente, lo que se hace es rediseñar el sprint plan. Directamente, ver cómo se va a trabajar. Hay diferentes soluciones que se pueden implementar. Cuando se aumenta la carga de trabajo y no nos alcanza la forma, el tiempo asignado para cada sprint, entonces se rediseñan o se ajustan en los sprints hacia adelante. Entonces, se agrega tiempo, o si sobró tiempo, se baja el tiempo. Y otra cosa, si supongamos que no podemos aumentar el tiempo, incorporar a alguien en el equipo de trabajo puntualmente donde hay, en el sprint donde hay mucha carga de trabajo. Pero acá, si yo estoy aumentando que la complejidad por nuevos requisitos, entonces lo que se hace es rediseñar el sprint planning. O sea, va ajustando los tiempos, pero hacia adelante, no todo. Bueno, fallas en políticas de seguridad. Salvaguardar la información mitigando las fallas. No. La seguridad en un sistema tan chico como este versa sobre los permisos que se han otorgado a las personas que trabajan con el sistema, que es el encargado y el gerente. ¿De acuerdo? Esto también puede ser, pero principalmente acá yo lo vería como una revisión de los permisos que se han otorgado. Ahora, si hay pérdida de información por fallas, pero no de seguridad del sistema en sí, por problemas en la base de datos, por cortes de energía, no se me ocurre qué en este momento, sí, el tema de los backups. ¿De acuerdo? Bueno, y eso nada más. Está bastante bien el trabajo. ¿De acuerdo? Eso ya se les envió al correo a este grupo. Sí, todos los demás que están aquí en clases y tengan errores similares a los que porque son observaciones similares a las que hemos realizado en este equipo de trabajo, se espera que cuando envíen el trabajo no estén presentes esos errores, fallas, omisiones, lo que sea. ¿Alguna pregunta? Buah. Sí. Bueno, ya vamos a hablar con ustedes, Sebastián, que tenemos un pero en algunas cosas, pero que no tiene que ver con su trabajo, sino por la forma en que han solicitado trabajar, que ya ahora enseguida vamos a ajustar esas cosas. Coria. Profe, nosotros recibimos la corrección, la observación, disculpe, pero no sé si me pasa solamente a mí, no puedo abrir ninguno de las observaciones del archivo. Solo me aparecen marcadas, pero no las puedo abrir. O sea, los cartelitos no los podés abrir. Sí. No sé si Silvina te pasa lo mismo, pero lo abrí yo justo hace rato y no podía. Pude ver las observaciones de la profe Tolaba, pero no de usted, profesora, no los puedo ver. Algo debe pasar con mi programa. Me voy a fijar nuevamente yo y se los reenvío. Bueno, profe. Muchas gracias, profe. Ahora tenemos que... ¿alguna otra cosa, chicos, antes de continuar? Bueno, ahora vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a, como si fuera una tabla de riesgos. Con la profesora estamos se están presentando riesgos, así que en la forma en que estamos trabajando con los prácticos, entonces vamos a ajustar eso para que nosotras no tengamos problemas y ustedes tampoco, al tener las condiciones un poquito más claras. O sea, vamos a aumentar
en algo las exigencias. Entonces, Carolina, antes de continuar con la tercera entrega y cómo vamos a seguir con las entregas, va a explicar cuál es el nuevo plan o la nueva forma de trabajo con los prácticos. Bien, ahora ya comparto acá. En el aula virtual, acá yo habilité una tarea, ¿sí? Ahí van a entregar las correcciones tanto del práctico 1 como la entrega 1 y 2, ¿sí? Para que quede registrado y para que tengamos, porque si no, no tenemos tiempo de leer los trabajos y para hacer el seguimiento y para que quede un registro de que ustedes realizaron, cumplieron con la tarea. Entonces, yo agregué acá para esas correcciones, ahora vamos a poner los de la tercera entrega, la guía y también la tarea para que suban el archivo correspondiente a esa entrega. Estas correcciones, fijamos fecha para el 7, ¿sí? El 7 de octubre, 23:59. Se aclara de que deben enviar solamente las correcciones solicitadas y si envían todo el trabajo, así pueden resaltar dónde se les solicitaron los cambios para que sea más fácil de identificar. Entonces, esto queda para las correcciones 1 y 2, porque hay otros chicos que no subieron las entregas, digamos, de eso. Ahora se va a habilitar también para la tercera, ¿sí? La tercera etapa. Eso queda. Una cosa que falta comunicarles es que si no entregan, no suben la tarea en la fecha y hasta el horario correspondiente, esa entrega va a estar desaprobada. Si bien se la podemos revisar luego para que puedan continuar el trabajo, esa tarea queda desaprobada. Para facilitar las entregas por problemas de carga de trabajo de parte de ustedes, pueden entregar incompleto. Se va a admitir hasta un 40% del trabajo que esté incompleto, el cual evidentemente luego lo van a tener que corregir y completar para la siguiente fecha. Si viene más del 40% del trabajo incompleto, esa entrega está desaprobada. Así que por favor, yo creo que no desaprueben, porque si vienen muchos trabajos desaprobados, entonces directamente no se les va a permitir realizar la exposición final. Y con lo cual quedan desaprobados en la asignatura, porque la asignatura debemos evaluar teoría y práctica. Nosotros venimos evaluando conceptos teóricos únicamente y por una cuestión de forzar las lecturas, porque si no, no leen y hacen las cosas de oído o con videitos o no sé cómo. Realmente no sé. Entonces, las lecturas son necesarias de la bibliografía, de los libros, de los papers, o por ahí podemos poner, bueno, en otros años colocábamos diapositivas alternativas de otros profesores también que encontrábamos en la red, pero ya era mucha carga de lectura para poner más cosas. Bueno, entonces, no se evaluó la parte práctica. La parte práctica se evalúa con la integración de todos los conceptos que han venido estudiando y que se plasman en este trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora seguimos con las indicaciones para la tercera entrega. Sí, ahora voy a habilitar lo de... directamente empiezo con el tema... a ver. En esta tercera entrega vamos a ver lo que es el sprint planning, ¿sí? Dentro de lo que veníamos trabajando, tenemos la parte que ya vimos, el Product Owner, la interacción con el cliente y que se volcaba todo a un Product Backlog. En la siguiente actividad o el siguiente evento que surge es la reunión de planificación del sprint, el sprint planning. Del sprint planning surge el sprint backlog, que es lo que se va a desarrollar dentro de lo que es un sprint. ¿Bien?
el sprint son las iteraciones que surgen en Scrum, ¿sí? Entonces, son eventos de duración fija. Scrum recomienda una duración entre 1 a 4 semanas. Esto es lo que hablábamos de que no se extiende el tiempo que se ha estimado para ese sprint. Lo que se hace es luego una reorganización de las distintas ítems del product backlog o en este caso del sprint backlog para la siguiente iteración. Esto se conoce como el time boxing porque es un tiempo asignado fijo y donde se tienen que desarrollar las distintas historias de usuarios que han sido organizadas o comprometidas entre el equipo y el Product Owner en esa reunión de planificación. Entonces, no se realizan cambios que pongan en peligro el objetivo del sprint, el alcance se puede aclarar y renegociar con el Product Owner, el equipo decide cuáles ítems del Product Backlog entran en un sprint, en base a esto se hace en la reunión de planificación. Al final del sprint se revisan los resultados y se hace una demo y el resultado debería ser un incremento de funcional potencialmente desplegable, integrado y testeado. Para obtener o para llegar después a trabajar dentro de una sprint, comenzamos con la reunión de planificación, que es el sprint planning, ¿sí? En esto vamos a tener como participantes al equipo de desarrollo, el Scrum Master y el Product Owner. Se discuten las prioridades de los elementos del Product Backlog, por eso es que tenemos que tener ya el Product Backlog listo. A qué hacer basándose en su velocidad, estimaciones y productividad. Entonces definen un tiempo estimado de cuánto va a ser la duración de ese sprint y en base a eso seleccionan cuáles van a ser las tareas o las distintas historias de usuario de los ítems del Product Backlog que se van a desarrollar. También se tiene que tener en cuenta que para hacer esa selección se tiene que ver la prioridad, ¿sí? Que también que le da el cliente a los distintos ítems, ¿sí? Entonces, ¿por qué se debe hacer este sprint planning? Para saber en qué se va a trabajar dentro del sprint y se debe entender lo suficiente para hacerlo. Acá vamos a tener un acuerdo, bueno, se generan los acuerdos y compromisos entre el equipo de desarrollo y el Product Owner. Entonces se define el objetivo y en sí el sprint backlog. Entonces, estas reuniones son, el equipo Scrum se reúne para planear qué trabajo se va a desarrollar en un sprint. El equipo revisa cada una de esas historias de usuario que va a hacer y va a identificar las distintas, porque ya habíamos hablado de que cada historia de usuario va a tener distintas actividades o tareas que son necesarias para que se cumpla esa historia de usuario. Entonces acá se revisan entonces las historias que el equipo dice que va a poder realizar en ese sprint. Luego el Product Owner se encuentra presente durante toda esta reunión para que les permita aclarar alguna historia de usuario que no se entienda o ver bien qué es lo que quieres precisamente con esa historia de usuario. Entonces, para que puedan, si quieren, volver a ajustar la estimación de esa historia de usuario. Como parte de las reuniones de planificación del sprint, el equipo Scrum estima el esfuerzo necesario para completar una tarea o serie de tareas. Esa historia de usuario que tenía una duración, hacen un desglose en tareas. Y también esas tareas tienen que ser estimadas para poder completarse directamente en el sprint. Los miembros del equipo Scrum utilizan la lista de tareas para estimar la duración y el esfuerzo para las historias de usuario que serán completadas en el sprint. Como resultado de esa reunión de planificación vamos a tener un sprint backlog. El sprint backlog va a ser una lista reducida de ítems del product backlog. Acá ya van a hacer la selección de algunos ítems o de algunas historias de usuarios que conformaban el product backlog. Entonces, esto se va a ser negociado entre el Product Owner y el equipo de Scrum, de desarrollo, que van a poder realizar dentro de un sprint.
Esta lista se genera al comienzo de cada sprint. ¿Por qué? Porque se pueden adaptar, porque habíamos mencionado también de que si, por ejemplo, no se puede llegar a completar y quedan tareas pendientes, estas deben adaptarse para ser contempladas en el desarrollo del siguiente sprint. Los ítems incluidos en el Sprint Backlog se dividen en tareas, entonces esto va a favorecer el control en el avance o en el desarrollo de esas historias. Un ejemplo es, tenemos una historia de usuario que dice, como planificador de vacaciones, quiero ver fotos de los hoteles para poder mostrar diferentes sitios a los clientes. Para poder cumplir con esta historia de usuario, yo tengo que codificar la capa intermedia, que va a implicar 8 horas de trabajo, codificar la interfaz de usuario, 4 horas de trabajo, escribir los tests, 4 horas, codificar las clases, 6 horas, actualizar un test de rendimiento, otras 4 horas. Entonces, la idea es, dentro de la estimación que teníamos para una historia de usuario, dividirlas en tareas y asignarle también el esfuerzo requerido para cada una de las tareas. Dentro de lo que venimos planificando, o sea, de la reunión del Sprint Planning, tenemos el Sprint Backlog. Vamos a tener los diferentes sprints que van a comprender distintos ítems del Product Backlog. Nosotros podemos marcar así, por ejemplo, un sprint 1, 2, 3, 4. Lo que se conoce también, hay un sprint 0, ¿sí? Ese sprint 0 es considerado para tener en cuenta la pregunta de, ¿podemos empezar a construir sin habernos detenido antes de planificar o analizar lo que vamos a hacer? Entonces, se puede contemplar un sprint que se denomina 0 para hacer esa organización o esa planificación. Entonces, este sprint puede ser, se lo puede incorporar en situaciones como cuando el proyecto de Scrum se va a desarrollar en un entorno muy cambiante, o es la primera vez que trabajan con una metodología ágil y necesitan bases claras. Para tener en cuenta consideraciones que quizás no las tienen contempladas dentro de cada una de las tareas como ustedes habían desglosado cada historia de usuario. Dentro de lo que es el Sprint 0, se realizan tareas como, por ejemplo, dejar listos los entornos de desarrollo. Se puede hacer el Product Backlog, pero es tener una lista de usuario, es como un borrador de las listas de usuario que puedan llegar a tener. Todo esto después van a ser ajustadas. Ya saben que la determinación de los sprints se pueden reajustar, entonces luego en cada inicio de cada sprint se pueden volver a ajustar. Y se hace una previsión del reparto de historias de usuario por iteración. O sea, también el estudio de la arquitectura. Y si, por ejemplo, en el sprint 0 podrían llegar a considerar, si tienen que trabajar con alguna tecnología nueva, podrían contemplar también un tiempo de estudio, digamos, de esa nueva tecnología para ver cómo después van a trabajar durante el desarrollo del proyecto. Bueno, ahí está en la parte de las referencias. Y en el caso del trabajo que estamos siguiendo, habíamos partido con un ejemplo de la biblioteca, que tenía la narrativa, ¿sí? Para hacer la gestión de socios, de libros, préstamos y devoluciones de libros a socios. Habíamos planteado los requisitos, los requerimientos. Habíamos visto que para escribir una historia de usuario podríamos poner el nombre de la historia de usuario y eso abarcaba distintos requerimientos que habíamos definido. Luego hacíamos la descripción y teníamos los criterios de aceptación. ¿Sí? Así definíamos la historia de usuario. Podemos tener entonces, dentro de esas historias de usuario, después las priorizábamos y eso era para obtener nuestro Product Backlog. Acá se hace la estimación de esas historias de usuario, que acá tenemos 13 días, donde un día, una jornada laboral, son de 8 horas. Luego del Sprint Backlog, nosotros teníamos que tomar la historia de usuario de mayor prioridad, determinar las tareas que se van a realizar. Bueno, esto se tiene que hacer con todas las historias de usuario, pero cuando ya queremos
empezar a ver qué se va a desarrollar en tal sprint, se tienen que dividir, ¿sí?, las historias en tareas. Por ejemplo, acá es de registrar préstamo. Para registrar el préstamo, nosotros tenemos tareas como diseñar la interfaz de pantalla, crear las clases necesarias y la implementación para el préstamo, ¿sí?, realizar pruebas de unidad y de integración, probar la interfaz de pantalla, verificar la conexión a la base de datos, realizar pruebas de aceptación con el cliente. Entonces, a todo eso se les tiene que asignar también una duración o una estimación que tienen para cada una de las tareas. Y por último, se tienen que definir cuáles van a ser los productos a obtener de ese sprint, de la realización de ese sprint. Entonces, se tiene que ver que se van a entregar funcionalidades completas. Entonces, por ejemplo, acá está ya la interfaz para hacer el préstamo de libros y el registro de libros. Bien, entonces, eso es referido a esta etapa donde tenemos el sprint planning y podemos definir el sprint backlog, ¿sí? Que es la continuación de que ya luego de haber definido ese product backlog. Y en el práctico, que es ahora la tercera entrega, ¿sí? Van a hacer un sprint, van a decir la duración de ese sprint, van a listar las historias de usuarios que van a comprender ese sprint. Van a indicar cuáles son las tareas que corresponden para cada una de esas historias de usuarios que van a comprender el sprint. Y luego tienen que indicar el producto que van a obtener, ¿sí? Además de eso, van a identificar los riesgos, poner, por ejemplo, en el sprint 1, de los riesgos que yo ya mencioné antes, por la entrega 2, ponen el ID que van a hacer y vuelven a completar. Esto ya se complementa con lo de la segunda entrega. Luego tienen que, considerando el sprint planning, determinen la duración del desarrollo del sistema, eso es por parte de la estimación que ustedes pusieron, indicar cómo realizaron y aparte tienen que determinar cuál va a ser el costo total del desarrollo del sistema, explicando cómo lo hicieron. Esto nosotros vimos también en la parte de costos, tuvieron un paper que también lo pueden tomar como referencia para poder estimar el costo y si no tienen que indicar ustedes cuál es su propuesta para establecer el costo del desarrollo del sistema. En base a, bueno, todo lo que se solicita para la tercera entrega y esto es como se toma lo que se hace de la segunda entrega. Lo tienen que presentar hasta el 12 de octubre a las 11 horas en la tarea que se indica en el aula virtual. Bueno, eso ya les explicó la profe de que tienen que hacer las entregas por el aula virtual. Exacto, la cantidad de sprint es como ustedes consideren. Van a obtener la parte de las historias del Product Backlog, van a ver cuántas historias de usuarios tienen en su Product Backlog y después hacen una distribución en base a lo que ustedes consideren adecuado. Bueno, eso es por parte de la tercera entrega. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, traten de trabajar y terminar las cosas porque para algunas entregas vamos a tener que ver teoría que no hemos dado. Como hemos quedado en que les íbamos a hacer íbamos a ver pruebas porque es algo que ustedes manifestaron de que no estudiaron la parte de pruebas y falta la parte de evolución y mantenimiento del sistema. Y todo eso se va colocando, consideraciones de esos temas se van agregando a las entregas. Así como en algún punto van a tener que elegir una arquitectura para su sistema. O sea que se vuelcan en este trabajo todo lo que hemos visto.
Luego, esto no quiere decir, y lo vuelvo a repetir, de que en la vida real, digamos, cuando ustedes trabajen, hagan todo este trabajo para el desarrollo, para planificar un sistema. Eso va a depender de muchas cosas. Para empezar, del tamaño del sistema, de la complejidad del sistema, de la experiencia que tengan. Pueden haber cosas que no las hagan, pueden haber ítems que sí los hacen y otros que no. Pero también por experiencia con estudiantes que terminaron la asignatura, todo este trabajo les sirvió un montón. Hay estudiantes que con todo lo que vimos de costo y lo que van a hacer ustedes ahora, ellos iniciaron una pequeña empresa y al momento de comenzar el trabajo no sabían cómo estimar el costo porque no tenían experiencia. Usaron Cocomo, no sé cómo se las ingeniaron, pero les resultó bastante acertado haber estudiado Cocomo y pudieron aplicarlo y tener alguna idea de dónde partir. Así como hay estudiantes que han aplicado la parte de riesgo y les sirvió mucho para manejar y administrar el sistema a medida que lo iban desarrollando. Esas cosas luego en la vida real, en la vida práctica, les van a servir. Y si llegan a trabajar en empresas grandes donde hay equipos con roles definidos y trabajos definidos, también les va a servir porque ya van a tener la idea, por lo menos no van a ir así, a desayunarse con cosas, sino que ya las van a haber visto, aunque sea en un ejemplo, las van a haber visto y pueden usar esas ideas en su trabajo, en su vida diaria. Bueno, ahora, Sebastián, ya contestamos, no contestamos, pero ajustamos las entregas y no vamos a trabajar con el Drive. Principalmente, ya te atiendo, Vilte, principalmente porque el Drive es un espacio para compartir el trabajo e ir aportando, ir modificando entre el equipo que está desarrollando ese trabajo. No me parece adecuado para las entregas del trabajo porque en el momento en que la profesora Tolaba ingrese al Drive para ver el trabajo, capaz que ustedes lo están todavía desarrollando o modificando. Entonces, como que nunca vamos a terminar de hacer ningún tipo de corrección ni poner un poco de formalidad a estas cosas que las necesitamos para poder avanzar, para poder realizar las correcciones y organizarnos también nosotras con el trabajo. Así que todos corren con la misma suerte, entregas formales a través del aula virtual con fecha y horario y penalidades. Desgraciadamente es la única forma de que las cosas funcionen en este tipo de entorno. No hay presencialidad, si no estaríamos en el aula y ustedes estarían trabajando y nosotros sentados en los equipos trabajando con ustedes, observando, dirigiendo, ayudando, llevándoles bibliografía al aula y cosas, pero bueno, era otra forma de trabajar. Esto es lo que mejor hemos podido implementar y que más o menos el año pasado nos resultó y nos sigue resultando. Pablo, ¿cuál es tu duda? Sí, profe, me había quedado con una duda de la entrega, sabiendo que los sprints son de 2 a 4 semanas. Nosotros cuando a las historias de usuarios le asignamos días, o sea, días de duración para cada tarea, llevar una correlación con los sprints, o sea, como si nosotros elegimos una cierta cantidad de historias de usuarios para el sprint, no debería superar los días que tenemos calculados para las tareas. Tendría que ser de 2 a 4 semanas. Eso era mi duda. Sí, en general tendrían que encuadrarse en ese time box, pero una cosa, creo que vos no estabas al comienzo, entraste después. Cuando colocan ustedes un día de trabajo, tienen que indicar ese día de trabajo de cuántas horas es. El día de trabajo puede ser 2 horas, pueden ser 4 horas, pueden ser 8 horas, 12 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que ajustar eso y ver el tema de
Bueno, cuando defina la cantidad de días que sea razonable, que lo que puedan, que el trabajo les alcance para hacer. Si no, habrá que asignar 2 sprints para la realización de una historia de usuario. ¿Se dan cuenta? No sé, eso lo tienen que ver y pensar ustedes. Claro, profesora. ¿Ah? Le decía de que esa era mi duda. Sí, ahora Sí. lo entiendo. Como ven, acá nosotros dejamos muy abierto todo lo que podemos para que ustedes ya tomen decisiones en base a lo que vienen estudiando, ¿no? Como el tema de, bueno, tienen que calcular la duración. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Pueden usar alguna de las técnicas que hemos visto, no sé, eso lo deciden ustedes. Algo que les sirva desde el punto de vista de la gestión del trabajo. Porque ustedes pueden calcular el tema y decir, bueno, esto lo hacemos en 2 meses. Bueno, si ustedes tienen que gestionar, administrar, controlar un equipo de trabajo, esos 2 meses tienen que estar plasmados en algo para que ese algo se pueda consultar y ver cómo vamos. Y lo mismo el cálculo del costo, hemos visto técnicas que si bien son para sistemas dirigidos por un plan, se pueden aplicar en esto. Y si no, pueden usar la experiencia, no sé, ustedes vean, tienen herramientas ya como para decidir. Por ahí, si no, podemos ver particularmente entregarles algún paper que los pueda iluminar un poco más. Pero eso ya queda a consideración de las consultas que ustedes realicen. ¿Algo más? Carolina. Bueno. No sé si vemos el trabajo de Madrid y Gómez que dice que lo tienen. Prefiero que lo envíen y lo vemos, porque ellos van bastante bien hasta ahora. Bueno. Los otros que no han entregado se basan en las observaciones que hemos realizado en el trabajo de Silvina y su grupo, para que no tengamos que volver a observar lo mismo. Y la principal observación que hice es, tengo que leer lo que puse anteriormente, porque esto es una continuación, no son trabajos aislados. Bueno. Bueno, supongo que no hay más nada porque están todos silenciosos, así que bueno. Recuerden que en cualquier momento pueden solicitar una consulta, ya sea por WhatsApp, ya sea por el correo, por el aula virtual. Tienen los contactos nuestros. Así que si no hay más, terminamos y dentro de todo el trabajo que tienen, traten de pasar un buen fin de semana y tener algún momentito, aunque sea de esparcimiento. Y nos estaríamos viendo el martes que viene. Bueno, profe, hasta luego, buen fin de para los dos. Gracias y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, buen fin de. Hasta luego, profe. Bueno. Perfecto. Nos vemos, Hasta luego. Sebastián, hasta luego.